Y hoy comenzamos la crónica política del día, como decía, con Albert Rivera, que está con nosotros en el estudio. Hablábamos en esa primera introducción de los posibles pactos, es por lo que le quiero preguntar. Hoy mismo ha dicho que no entrará en un gobierno con Mariano Rajoy, pero apoyarían una investidura aunque no entraran en el gobierno. Bueno, lo que está claro es que estamos condenados a entendernos, porque los españoles ya nos dijeron eso el 20 de diciembre, algunos, en vez de decirle que no al rey, como hizo Rajoy, o en vez de dinamitar acuerdos, como hizo Pablo Iglesias, algunos creíamos que había que intentar sacar esto adelante. No lo conseguimos porque no habían escaños suficientes, pero por eso hay que volver a votar. Y yo estoy convencido que es una oportunidad. Y en eso yo no voy a poner condiciones sobre las personas, sino sobre los contenidos. Lo que pasa que es verdad, como le decía antes, es que yo propongo un pacto antisillones. Que ni el sillón de Rajoy, ni el sillón de Sánchez, ni el de Pablo Iglesias, ni el mío, sean un impedimento para que España tenga gobierno. Es decir, que todos nos comprometamos a que la silla se aparque a un lado y, por tanto, sea así. Yo el primero. Yo no voy a poner como condición estar en un gobierno, ni a pedir vicepresidencias como Pablo Iglesias, ni a querer quitar a nadie de un gobierno. Ahora, para todo esto tenemos que hablar de contenidos, no de personas, ¿no? ¿Eso quiere decir que estarían dispuestos a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy? No, estaríamos dispuestos a sentarnos a hablar con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Y cuando habláramos, hablaríamos de lucha contra la corrupción, de lucha contra el paro, de reforma a la justicia, del Pacto Nacional por la Educación, en definitiva, de los temas principales que preocupan a los españoles. Bueno, es que esta mañana había dicho usted que no entrarían en un gobierno con Mariano Rajoy, por eso insistía en esa pregunta. Yo estoy hablando de sillas, no estoy hablando de sillas. A mí, si usted me pregunta por sillas, hablamos 2 horas de sillas. Pero yo, sobre todo, lo que quiero decir a los españoles es que ni la silla de Rajoy, ni la de Sánchez, ni la de Iglesias, ni la mía, ninguna, puede impedir que España tenga gobierno. Así que le pido a los demás candidatos que aparquen sus legítimas aspiraciones, como las mías, a estar en un gobierno y, sobre todo, pongamos en marcha este país. Yo interpreto que entonces estarían dispuestos a ceder, a negociar, como nos ha dicho. Nosotros somos el único partido de España que se ha sentado con el Partido Popular a negociar, que se ha sentado con el Partido Socialista a negociar y que incluso le dijimos a Podemos que si tenía cosas que aportar a aquel acuerdo lo hiciera. Por tanto, somos poco sospechosos, somos el partido con más capacidad de cambio, pero también de diálogo. Y en un tiempo de cambio de acuerdo, creo que Ciudadanos, sinceramente, representa un instrumento muy útil para los españoles. Durante la campaña, pre-campaña todavía, da la impresión de que los ataques de Ciudadanos van dirigidos sobre todo contra el Partido Popular y contra Podemos. Hoy mismo se ha referido a Mariano Rajoy como podemita. ¿Tiene un pacto de no agresión Ciudadanos con el PSOE? No, yo me refería a esta política de proponer cheques y proponer repartirse el dinero de los demás. Mire, Zapatero ya nos dejó bastante reparto de cheques y la economía arruinada. No hace falta que venga Rajoy ahora a copiar a Zapatero, a proponer cheques bebé, cheques de AVE. Tenemos un agujero de 10.000 millones que ha dejado el Partido Popular y dejó en su día el señor Zapatero. Yo propongo que seamos sensatos, que hagamos reformas, que quitemos burbuja política, que quitemos grasa de allí donde sobra, que reforcemos nuestra economía, generemos mejor empleo. Y por eso me refería yo al señor Rajoy como esa especie de lucha por proponer cosas populistas como Podemos. Yo creo que de Pablo Iglesias lo hemos escuchado casi todo. Cheques, rentas básicas, en fin, todo lo que pueda uno vender como humo. Pero del señor Rajoy yo no me lo esperaba, que subiera, digamos, la apuesta de los cheques. Yo propongo que en vez de cheques lo que tengamos que hacer sean reformas serias en este país para cuadrar las cuentas y tapar ese agujero que han dejado. Pero me reconoce que no hay ataques directos tan continuos al Partido Socialista. No, pues si yo lo que le reconozco es que el otro día veía 2 portadas de periódico que decía Rajoy atacará sin piedad a Rivera y a Ciudadanos. Mire, yo lo que no entiendo es que el problema para el señor Rajoy, en vez de ser el paro, la corrupción o el populismo creciente, sea Ciudadanos. Y estoy convencido que para sus votantes tampoco. Creo que, sinceramente, Ciudadanos es el partido que pide cambios, que proporciona cambios, pero también acuerdos. Estamos gobernando en 5 comunidades autónomas, con el PSOE, con el PP, en 15 capitales de provincia, proporcionando cambios a la sociedad española. Entonces, yo no entiendo que para Rajoy el problema sea Ciudadanos, cuando España tiene muchos problemas. Eso quería preguntarle yo. Concretamente hay 2 comunidades de signo distinto: Andalucía, donde Ciudadanos gobierna con el PSOE, o Madrid, por ejemplo, donde Ciudadanos gobierna con el Partido Popular. ¿Dónde se sienten más cómodos? Pues mire, a mí me gustaría estar gobernando Andalucía y gobernando Madrid, no en la oposición como estamos. Pero yo entendí, y mis compañeros también, que para que Andalucía tuviera gobierno, y un gobierno sensato y moderado, no un gobierno más radical, y para que Madrid tuviera gobierno y pudiera ponerse en marcha las instituciones, Ciudadanos tenía que mojarse. Y creo que los madrileños y andaluces votaron un 60 o un 70% de incremento de voto a Ciudadanos en las últimas elecciones porque creen que somos útiles, y lo estamos demostrando. Si conseguimos a nivel nacional que Ciudadanos sea decisivo para formar gobierno, haremos lo mismo. Que se puedan aprobar presupuestos, que se puedan aprobar reformas, controlar la corrupción. Es decir, que no tienen una preferencia.
No, la preferencia para mí son las reformas que necesita España. Yo respeto profundamente a los votantes del PSOE y del PP porque comparten un espacio conmigo constitucional, democrático, un espacio de economía de mercado, sociedad de bienestar, europeístas. Por tanto, yo quiero hacer cambios en este país con mi equipo, pero lo voy a hacer de la mano de los votantes también de otros partidos. Así que yo no voy a jugar, como Pablo Iglesias, a criminalizar al resto de votantes, ¿no? Bueno, antes de preguntar un poco por esas cuestiones que ha señalado del programa electoral, sí quiero preguntarle por Venezuela, porque es una cuestión que ha surgido en la campaña. Usted en plena pre-campaña ha decidido ir a Venezuela. Bueno, yo lo que decidí es ir invitado por la Asamblea, no lo decidí yo. Me invitó a la Asamblea Nacional, que por cierto es un orgullo que un parlamento de otro país le invite. Yo supongo que si al señor Rajoy le invitaran, o al señor Pablo Iglesias, al señor Pablo Iglesias ya le invitaban mucho, pero para financiar a su fundación y para dar clases. A mí no me habían invitado nunca, el señor Maduro. Me ha invitado a la oposición venezolana, que por primera vez en 17 años había ganado las elecciones, con 2/3 de la Cámara prácticamente, y me invitó a intervenir como uno de los líderes españoles para defender la salida de los presos políticos, la ayuda humanitaria y el respeto a la Constitución. Por cierto, Leopoldo López hoy mismo, desde la cárcel, con ese Twitter pero que le acusan de utilizar Podemos, lo que está claro, ocurriendo en Venezuela. Bueno, más voces ha habido que les han acusado de hacer. A mí lo que me sorprende, de verdad, que me acuse Podemos de hablar de Venezuela cuando Venezuela, gracias a Podemos, está presente en nuestra política con el dinero que le han dado a Podemos. Mire, aquí el único, ayer lo decía un líder de Izquierda Unida, decía, somos chavistas y a mucha honra. Oiga, pues si son chavistas y quieren implantar la política de Chávez en España, pues yo no estoy nada de acuerdo. Mañana lo preguntaremos cuando esté aquí con nosotros. Yo, si está aquí también, a ver si nos ayuda también a que tiene mano con el régimen de Maduro, a ver si podemos sacar también a los presos políticos. Pero déjeme que le diga una cosa. Despreocuparse de la política europea e internacional es un grave error. Despreocuparse de lo que pasa más allá de nuestro país es un error. Y sobre todo, es un error olvidando que hay 200.000 españoles en ese país, como muchos latinoamericanos que nos están viendo hoy. Hay mucha gente que nos ha dado las gracias por ocuparnos de la comunidad latina en ese continente y también en España. Así que a mí me merecen todos los respetos los españoles que viven en España, incluso los que se han tenido que ir, que son muchos y Le voy a pedir brevedad, nos queda muy poco tiempo. Dos cuestiones que forman parte del programa electoral. Por un lado, dicen que van a resolver ese problema del déficit, esos 8.000 millones, incluso más, dicen ustedes. Por ejemplo, haciendo que disminuya la administración. Concrétenos un poco más. Pues mire, en España tenemos 6 de cada 10 euros de la administración de las diputaciones que se destinan a políticos y a recursos administrativos y no a servicios. Nosotros pensamos que es mucho mejor ayudar directamente a los ayuntamientos pequeños, dar servicios en esos ayuntamientos y suprimir pues diputados provinciales, cargos de confianza. ¿Las diputaciones? No, las diputaciones quedarían como un organismo de apoyo solo a los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Eso es un ahorro de más de 1.000 millones y de 5.000 millones en toda la legislatura. Pero es que además el Partido Popular ha perdonado 2.800 millones a los defraudadores por la amnistía fiscal. Ciudadanos propone recuperar a los que han defraudado por lo menos el 10% de su dinero, porque mientras unos han tenido que pagar más IRPF, que nos subió Zapatero y Rajoy, otros han visto cómo les perdonaban ese dinero. Entonces, recuperar la amnistía fiscal, reformar la administración pública, un plan de lucha contra el fraude fiscal, nos va a permitir no tocar la sanidad o la educación. Necesitaremos tiempo para concretar todo esto, pero le voy a preguntar por otra cuestión que tiene que ver en el ámbito laboral. Ese contrato único indefinido que proponen, ¿lleva asociado una reducción de la indemnización por despido? Pues no, al revés, lleva asociado una mejora en las indemnizaciones, porque actualmente, como el 93% de contratos son temporales, resulta que el 93% de españoles se va con 13 días de media a la calle. En cambio, la propuesta nuestra lo que hace es empezar por esos 12 días, pero acabar en 33 y la media sería mucho más alta. En definitiva, queremos romper la lógica de que los contratos sean basura. Hay mucha gente que nos está viendo que trabaja en una empresa y a sabiendas de que lo hace bien o que lo puede hacer bien, le van a echar porque se le acaba el contrato temporal y lo que queremos es romper con eso. Supongo que no le parece bien la propuesta del Banco de España de reducir la indemnización para los trabajadores fijos. Es que no me parece bien porque además, hablando con empresarios, te dicen los propios empresarios que el problema de España no es la indemnización, sino el modelo laboral. ¿Qué propone Ciudadanos? Que desde el primer día firmemos un contrato estable, que se llama contrato estable, que vaya creciendo la indemnización y que los trabajadores se preocupen no del despido, sino de trabajar y hacer las cosas razonablemente, y el empresario ayude a formarles y se queden en la empresa. Yo creo que los trabajadores y empresarios, si les dejamos y les damos un marco adecuado, van a hacer que puedan trabajar en las empresas y se formen. Si cada 6 meses o un año se acaban los contratos y coges a uno y echas a otro, ni habrá contrato estable ni habrá formación suficiente. Se nos ha acabado el tiempo, pero le tengo que preguntar por esas dimisiones que ha habido por la falta de primarias. Y hoy mismo se hablaba de un posible cambio en el censo.
Pues mire, es imposible que es eso verdad sea que no ha así. habido primarias en todos los Es sitios. que nosotros solo tenemos que hacer primarias en nuestro partido según los estatutos, donde hay más de 150 militantes. En las agrupaciones con menos es la ejecutiva la que decide esas listas. Pero bueno, yo estoy encantado de que nos sumemos al debate de las primarias, porque como hay partidos como el PP o Convergencia que las tienen prohibidas, seguro que si muchos votantes y militantes del PP pudieran hacer primarias, podrían escoger también a sus candidatos. Albert Rivera, muchísimas gracias por estar en el Telediario. Nos volveremos a ver en el debate. Buenas Gracias, noches. buenas noches.